Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal Fabi Juegos Portables. Y hoy vamos a jugar este juego llamado Toki o Taki. Toki dice ahí, pero no sé si se pronuncia Taki. Bueno, acá están mostrando el tutorial, pero bueno, ahí están mostrando el recorrido de todos los obstáculos, ¿no? De todas las complicaciones que vamos a tener que pasar en nuestro trayecto. Y ahora tenemos este superpoder que va tirando como unos poderes, ¿no? Una especie de esferas que no vamos a dejar a nadie vivo. Bueno, vamos a tratar de eliminar a todos los personajes. Ya les voy contando de que el juego está modificado. Podemos modificar en este emulador los diferentes poderes que tiene el personaje. Por eso cada vez que yo agarro algún poder, los que habrán pasado este juego sabrán que tiene diferentes poderes el mono, pero nosotros siempre vamos a tener el mismo, porque ya le digo, lo modifiqué para que tengamos mayor rango de golpe mientras que vamos viendo la mecánica. Este juego yo lo vi mucho en las arcades, pero nunca lo he jugado. Soy consciente que es muy complicado, y uno también de las cosas que porque me gustó traerlo, lo iba a traer sí o sí a este juego en el canal, es que yo siempre admiré a la gente que jugaba este juego. Ahí saltamos y nos caemos, ¿ves? No conozco bien la mecánica. Tenemos vidas infinitas, tenemos la vida sí infinita, porque tenemos las continuaciones. Ahí abajo ven que tenemos 999. El tiempo está infinito también, pero aparte de eso tenemos mucha vida. Ahí va agarrando la manzana. Igual yo voy a jugar como que no tenemos la invencibilidad, que la tenemos, porque en este juego tiene algo que es muy bueno, pero que es muy frustrante para las personas que lo juegan, que es que cada vez que uno pierde la vida o la continuación, tenés que empezar desde el principio, ¿no? De toda la pantalla de cero. No son tan largas las pantallas, pero sí que tienen un nivel muy extraordinario. La verdad que mi admiración y mis saludos y mi respeto para las personas que jugaron este juego sin modificaciones y que lo han pasado en las arcades, porque la verdad que la práctica hace al maestro, ¿no? Y yo creo que las personas que pasaron este juego habrán invertido mucho dinero en los créditos y también habrán practicado muchísimo los patrones y los movimientos de los diferentes enemigos, ¿no? Para que el juego te resetee todo el camino de progreso. Y tiene una gama de enemigos muy variada, y es una dificultad muy alta. Ahí tenemos esas arañas que te van tirando diferentes como disparos en diferentes posiciones, ¿no? Ahí tenemos la liana. Hay también una especie de luciérnaga o de tipo mariposa. Ahora están esos fantasmas, también te tiran como unas lanzas. Y acá está ese montículo que explota y te tira unas espinas, que también hay que esquivarlas, pero yo ya le digo, como tengo la invencibilidad, mi objetivo en este juego es plasmarle compartiendo un poco de entretenimiento. Ahí está el primer jefe, que va tirando esos monos, y lo vencimos bastante rápido, pero créanme que yo lo he jugado sin modificación y sin la inmortalidad, ¿no? Sin tener la vida potenciada. Y cada golpe, acá al personaje le hacen daño con un golpe y lo matan, perdés la vida. Y la verdad que es muy complicado
Por eso les digo, y no me voy a cansar de resaltar ese tema, de decirles que nada, que es muy complicado, de muy alto nivel, muy complejo es los enemigos y el juego este. Ese mono de ahí tenía bastante aguante. Ahora entramos en la zona marina, estamos en el océano, una especie de océano, de río, mar, no sé cómo quieran llamarles, donde hay diferentes especies acuáticas, como esas tortugas, tenemos barracudas o tiburones, ahí hay una especie de monstruo marino también, pero ya les digo, yo estoy jugando como si no tuviese modificaciones, es como que voy a intentar a que no me atinen a mi personaje aunque tenga la invencibilidad, ¿no? Ahí hay un boss acuático que tiene un escudo, tenemos que atinarle abajo, se podría decir que la zona inferior del cuerpo, no tiene piernas, o si no dirían en la parte de las piernas, pero no tiene piernas. Ahí estamos saliendo del agua, y ahí está esa especie de mariposa, ya le digo, son bichos bastante extraños los enemigos, como ese fantasma que aparece y desaparece. Y ahora viene el segundo jefe, que es una especie de fantasma que tiene ojos, va tirando unos ojos, que tiene esa función, ese mecanismo, que uno puede rebotar en esos ojos, porque ya le digo, lo he jugado y he llegado hasta acá, pero me ha costado un huevo y la mitad del otro, como se dice hablando mal y pronto. Y yo lo voy a remarcar como lo hice en el video, en el juego de Mega Man 1, que mi especialidad no son los saltos, y más que Toki o Taki, el mono, tiene el simio, como quieran llamarle, tiene un salto bastante complicado, porque no salta tan alto. Hay una modificación también para que salte muy alto, ¿no? Y uno no sufra y se caiga a los pozos. Acá no sé cómo lo pueden pasar sin que te estén atinando, pero ya le digo, cada muerte te vuelve al mismo lugar donde te mataron, tipo checkpoint, o te vuelven desde el principio de la pantalla. Ahí vamos avanzando. Ahí viene un mono saltarín y Toki va como un campeón, la verdad que está a tope. Y acá hay que calcular todos los saltos. Por eso les digo, yo creo que en este juego se muere mucho si realmente uno lo juega por defecto, como digo yo. Ahí no nos caímos, por suerte, porque ya les digo, no es hablando de más, pero cuesta bastante saltar, y más en juegos como este. Es como que tiene un patrón de salto o para calcular. Acá nos volvemos. De acá encontré este método, que no sé si realmente jugándolo por defecto sucede lo mismo, pero es como que dejas que el personaje se sumerja en el pozo. Bueno, ahí me caí sin querer, es algo que no, es como un karma mío, ¿no? Como que no puedo con mi genio. Había saltado para el otro lado en vano, estaba viendo donde me había reseteado el juego, el guardado, ¿no? Esta ave es bastante dura, es como un fénix. Ahí nos van dejando diferentes llaves. Ahí seguimos avanzando, y esta araña la verdad que te atina bastantes golpes. Es muy complicado de vencerlo a los diferentes enemigos. Cada uno tiene un modo de agresividad bastante puntual. Ahí están otra vez estos montículos de espinas que te van disparando, pero ya les dije, yo voy a intentar hacer como que... Bueno, acá ya vamos muerto, pero hablando mal y pronto, morí. El personaje tendría que haber perdido una vida. Tenemos que saltar en esta especie de liana, por decirlo de un modo.
que la verdad que es bastante jodido. Hay que tomarse el tiempo para calcularle el patrón. Yo creo que esto es todo matemáticas, ¿no? Es todo patrones, conocer los movimientos y adelantarse a todo lo que vaya apareciendo en el camino. Ahí esa plataforma no sabía yo que se caía. Nos volvemos a tirar en el pozo y te resetea, pero acá tenemos que ser un poco más pacientes para que Toki se agarre de esta liana. Ahí lo hicimos bien, como un campeón la agarró. Y esto me hace acordar mucho a la parte de Circus, del juego Circo de Nintendo NES y de arcade, que también lo tengo en el canal para el que quiera visualizarlo. Es muy bueno, muy entretenido, muy cómico el juego Circus también, que hay una parte de trapecista que también va agarrando esa especie de lianas, ¿no? Y acá yo creo que este boss es uno de los más complicados. Va tirando letras en forma de roca, le va dando como puñetazos y es muy jodido de atinarle los golpes. Ahí está, aquí muestra su dentadura, está muy contento el crack. Ahora estamos en una especie de caverna de hielo, que tiene como cristales también. Ahí el camino se complica un poco, es como que se va deshaciendo, ya le digo, esa especie de hielo, ¿no? De cristal. A ver, nos hubiese matado, creo, el mono ese. Que viene muy de sorpresa algunos, no es tan intuitivo cuando uno lo va jugando la pantalla, ¿no? Por primera vez, la zona. Y yo creo que sí o sí, cuando recién empezás a jugar este juego por primera vez, tenés que morir no quiero exagerar, pero unas 7, 8 veces. Yo tendría que estar muriendo, no sé, unas 2000 veces más o menos. Y ahí está esas especies de monstruos también que están ahí camuflados, que están esperando a que nosotros pisemos el suelo. Este casco es como que te da como 2 vidas, ¿no? Es como que te tiene que pegar 2 veces para vencerte. Todo tiene una vida acá, incluso este disparo potente que yo tengo, este se te acabaría si lo estaríamos jugando por defecto, se terminaría. Es como una especie de choque contra, se podría decir, que agarramos esas águilas que te van cambiando los disparos, ¿no? Las armas, los disparos. Y acá en este juego pasa lo mismo, podés disparar llamas, fuego, estas tipo esferas, bolas de energía, que lo dispara por la boca. Es como Mario Bros. Mario Bros 2 de Nintendo NES, que también lo tengo subido al canal, que es uno de mis juegos favoritos. Lo conozco casi de memoria, los trucos, donde están escondidas las vidas y todo eso. Y yo antes me vino Mario Bros. A ver, deben estar diciendo por qué está hablando del juego Taki o Toki y sale con Mario Bros. Porque Mario Bros, yo cuando era chico, yo pensaba que Mario Bros también disparaba el fuego por la boca, y después con los años fui viendo canales de youtubers, diferentes youtubers, como el de Fede Lobo, el mexicano crack Fede Lobo. Aprovecho para mandarle muchos saludos a los mexicanos, a los hermanos mexicanos, que bueno, que él explica, hace resúmenes de juegos, de historias, de películas, de todas clases, ¿no? de contenido. Hasta él juega también muchos juegos, es un canal, es un youtuber muy completo. Y yo pensaba que Mario Bros tiraba el fuego por la boca, después
él en un video te explica que Mario tira el fuego con la mano, ¿no? Así que bueno, ese es un dato para tenerlo en cuenta. No sé si hay muchos que se habrán informado con esa data. Y ahora estamos en una especie de pantano o de isla así media trambólica, no media rara. Está lloviendo, está muy logrado el juego. La verdad que yo creo que es un 2D, pero los colores, la jugabilidad, los enemigos con su gran rango de daño. A mí me hubiese matado la araña. Ahí viene esta lagartija también. Ahí están los pinches, los pozos son bastante jodidos de saltarlo. Hay también mucho camino, como este puente, que en algunos casos es como que se va cayendo, ¿no? Se derrumba, y uno, si realmente no conoce la pantalla, te cae, te comes todas las trampas, te comes todos los golpes de los enemigos. Acá está esta ave que es muy dura también, tiene bastante resistencia, y acá nos metimos otra vez en un problema muy jodido, porque estoy tratando de agarrar el patrón a estos saltos, pero la verdad que se complica mucho. Hay muchas veces que, dependiendo de los juegos, voy a ser bastante reiterativo, pero bueno, el objetivo de los juegos es que pierdas. No sé si muchos saben esa data, pero un sabio una vez dijo que los juegos no están hechos solo para diversión de los usuarios, que también están para que uno aprenda el camino de la vida, y para perder están los juegos, ¿no? Y realmente es así, y también es marketing, y es negocio, es para que también las grandes empresas facturen, ¿no? Obviamente, mediante el entretenimiento. Es como que ellos te dan un trabajo, te dan una diversión muy merecida, por cierto, pero también era muy complicado esta clase de programación para su tiempo. Yo creo que hay muchas personas con mucho nivel, mucho más avanzado que los programadores de la época de los 80, 90, que no estarían al nivel de crear esta clase de juegos como el de Taki. Por eso no hay que subestimar nunca los gráficos, ni el nivel, ni la jugabilidad de estos juegos clásicos, ¿no? Retros de las plataformas, en este caso arcade. Muchas gracias a las personas que van visualizando mi contenido, los que ven los videos completos. Yo sé que hay mucha gente que está, como digo yo, y también me pasa, ¿no? Este yunque nos va tirando para arriba. El peso de 16 toneladas lo va mandando hacia arriba, como si fuese el mono una pluma, ¿no? Pero como le iba diciendo, hay mucha gente, como digo yo, ¿no? Hablando mal y pronto, que nos casamos con diferentes canales, plataformas, productos. Y es como que a veces no nos damos la oportunidad o la posibilidad a diferentes canales nuevos, o de menos recursos, o menos experiencia, ¿no? Como yo, que estoy arrancando recién realmente a desplegar un poco de lo que yo soñaba que mi canal tenga, esta clase de juegos, ¿no? Voy a volver a repetir para la gente que no llega a estos esta parte del video, de que mi canal no es un juego retro. Yo creo que también está para que la plataforma de YouTube, mientras que le estamos dando el corazón, este es un enemigo también. Todos los enemigos para mí van a ser lo más complicado del juego, pero imagínense estar esquivando los pies, las manos, y solo hay que dispararle al corazón. Ahí lo derrotamos, y Taki ya va por el camino, por la pantalla número 5.
creo que es la 6. Acá estamos entrando en un castillo que tiene trampas épicas. Esos pinches que se nos caen en la cabeza y nos matan de un golpe, pero como estamos con la vida, con la invencibilidad, lo voy a ir recalcando porque yo, aunque haga modificaciones en los juegos, se los voy contando para que después no haya gente, ¿no? Que siempre hay gente malintencionada que siempre te resalta todo como lo que uno hace, como que está mal, o como que uno hace trampa, o como que no sabe jugar, que solo para los imbéciles son los hacks, las modificaciones. Y ya le digo, yo a esa gente le digo que le den, cada uno tiene su libre albedrío y la libre necesidad y de expresar y de compartir en cada canal, en su canal, el material que mejor le resulte y más le guste. En este caso, mi canal Fabi Juegos Portables, yo voy a traer muchas clases de mecanismos, y acá yo creo que nos metimos en un problema. En esta pantalla yo creo que puedo estar horas, porque es esa especie de rieles de mecanismo que va con mucha velocidad. O sea, a mí me cuesta mucho saltar, ¿no? Con el personaje, los pozos comunes. Imagínense que acá hay que calcular el salto, y acá podemos estar bastante tiempo. Vamos a intentar agarrarle el patrón. Eso sí se me da muy bien, pero ya les digo, yo mi mayor justificación, por decirlo de un modo, aunque no me interesa justificarle a nadie, ¿no? Porque realmente yo uso hack, modificaciones y todo eso, pero a los capos, a la gente suscripta a mi canal, la gente que comenta, les voy diciendo que yo modifico los juegos, porque yo no me baso solo en la cantidad de objetivos de juego que pueda llegar a pasar. Sí que me gusta pasar estos juegos porque nunca en mi vida los he pasado, y tampoco lo iba a pasar si no existían esta clase de modificaciones, y por algo se han creado, ya que bueno, acá mientras esperen que me concentre un poco. Ahí logramos pasar esta parte que se complicó bastante. Ojalá que no venga otra parte como esa, porque se va a dificultar mucho. Y acá llegamos. Este es el brujo que lo convirtió a nuestro personaje en mono. Es como que le tiró un hechizo y se convirtió en este monstruo que todavía hay que pegarle CB en el cuerpo. Está brillando. Nos va disparando boomerang. Estos boomerang de colores. Ahí tiene la vida arriba el jefe. Pero está re duro. Ahora está en su segunda fase, que va alargando la cabeza. Tiene una especie de raíz o una protección ahí, como que no sé si es el cerebro o el corazón, no sé qué es. Me va alargando la cabeza. Yo creo que con ese golpe te hubiese matado. Ahí le estamos ocasionando bastante daño. Era eso donde había que pegarles. Pero le mando muchos saludos a los suscriptores, le mando muchos saludos a las personas que tuvieron los huevos y que trabajaron mucho para aprenderse los patrones de cada uno de los enemigos de la jugabilidad de este juego. Ahí volvemos a tomar la forma de humano de nuestro personaje. Ahí va su novia, su pareja, su prometida, y él abre los brazos y la abraza. Está muy contento, como estamos nosotros, de haber pasado este juego. La verdad que ese es el objetivo, traer la mayor cantidad de juego, de contenido, para ofrecerle una buena
diversión y que pasen el tiempo en sus vidas, su rutina. Les mando muchos saludos, gente. Comenten, den pulgar arriba, compartan y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Que Dios los bendiga. Chau, chau. Bendiciones para todos.